Continúo entonces. Habíamos hecho una especie de... un seguimiento relativamente abreviado de los constitutivos de eso que habíamos llamado, eso que habíamos visto antes, anteriormente, que en terminología kantiana se llamaba la forma del conocimiento, es decir, aquello que hay en todo conocimiento por el mero hecho de ser conocimiento, independientemente de cuál sea el contenido de ciencia en cada caso, aquello que constituye el fenómeno conocimiento, digamos, a diferencia de... O sea, que constituye el fenómeno conocimiento y que precisamente por eso hace que no todo pueda, que no cualquier contenido junto con cualquier otro contenido pueda entrar en el ámbito de conocimiento, por lo tanto hace posible que, digamos, unos conocimientos tengan que expulsar a otros o ser expulsados por ellos, ¿no? Que podamos alguna que otra vez caer de la higuera, despertarnos del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esos elementos de la forma del conocimiento, es por así decir, que delimitan el espacio conocimiento, ¿no? Por lo tanto, delimitan el espacio validez. Hemos quedado que conocimiento no es nada psíquico, sino que es el que ciertos contenidos sean válidos, no el que los tengamos en la mente, ¿no? Bueno, que delimitan el espacio validez, aquellos a los que delimitan el espacio validez, hemos hecho un cierto seguimiento de ellos, incluso pues distinguiendo dos lados justamente para luego demostrar que esos dos lados son en realidad dos caras de lo mismo, ¿no? Por un lado el tiempo y en cierta manera el espacio, por otro lado las categorías, ¿no? Pluralidad pura, unidad pura, todo aquello que habíamos dicho. Ahí hemos hecho este seguimiento. Algo abreviado, es decir, no tenemos tiempo para entrar en todo tipo de... ni todo tipo, ni siquiera en muchos tipos, ¿no?, de detalles, ¿no?, pero dentro de lo esta selección del material, ¿no? Bueno, de lo que hemos visto hasta aquí en materia de forma del conocimiento, en materia de, digamos, conocimiento puro, es decir, qué es lo que es inherente al conocimiento con independencia de cuál sea el contenido que tenga en cada caso, decíamos, ¿no? Por lo tanto, lo de antemano obligatorio para todo conocimiento posible, lo a priori, por lo tanto, de antemano, ese de antemano se dice a priori, decíamos, ¿no? Entonces, una vez hecho el seguimiento, bueno, pues hay algunas consecuencias muy generales, o sea, digamos, pasan una serie de cosas, ¿no?, que nos interesa ahora dentro de, digamos, la estrategia expositiva a seguir en esta modesta exposición de Kant, en esta brevísima exposición de Kant, pues hay algunas cosas que nos interesa, que ya están en lo dicho, implícitas, ¿no?, y que de algún modo nos interesa destacar en este momento como tránsito a la etapa siguiente, de la aplicación. Vamos a ver, eso que hemos formulado como la forma de conocimiento, por lo tanto como el conocimiento puro, por lo tanto como lo de antemano vinculante para todo posible contenido de conocimiento, o sea, para todo posible objeto de conocimiento, para todo lo que comparezca como válido, ¿no?, en el conocimiento. Eso tiene, por ejemplo, la notable consecuencia siguiente: nunca habrá ningún contenido de conocimiento, ningún objeto de conocimiento que tenga, digamos, un carácter de totalidad. Digamos que, por así decir, el todo como tal no es objeto posible de conocimiento, ¿no? No es objeto posible de conocimiento. Todo objeto de conocimiento es siempre irremediablemente parcial, ¿no? Bueno, pues aunque solo sea por eso de que todo está en el tiempo y en el espacio y con arreglo a las categorías, ¿no? Si está en el tiempo y en el espacio, pues quiere decir inevitablemente que llega desde aquí hasta aquí, ¿no? Tanto que está en relaciones de antes o después con otras cosas, ¿no? Y de más arriba o más abajo, o más allá o más acá con otras cosas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que está en el espacio,
que está en el espacio, suponiendo que está en el espacio, ya hemos visto que lo del espacio tenía matizaciones, bueno, pero que está en el espacio quiere decir que era una manera breve de decir que está en determinadas relaciones, que está en determinadas relaciones de tipo más allá, más acá, arriba, encima, debajo, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Está en determinadas relaciones de ese tipo. Está en determinadas relaciones de ese tipo ¿con qué? Con otros contenidos. Por lo tanto, siempre hay otros contenidos, siempre hay otros objetos. En otras palabras, que está en el espacio quiere decir que ocupa algún lugar, y si ocupa algún lugar, pues eso quiere decir que hay otros, ¿no? Que hay otros. Quiere decir que es parcial, ¿no? Quiere decir que está en el espacio, quiere decir que está ubicado. Bueno, que está ubicado siempre es que está ubicado con respecto a otras, con respecto a algunos puntos de referencia, ¿no? Por lo tanto, siempre será parcial. Pero bueno, si me decís que lo del espacio no había quedado afirmado como tal para todos los objetos posibles, sino que había quedado afirmado solamente en términos de opción entre todo o nada, es decir, no se tienen en absoluto relaciones de distancia y posición o se cumplen todas las condiciones. Y en cambio lo que sí había quedado afirmado para todos era el tiempo, ¿no? Bueno, pues lo mismo digo exactamente, cualquiera puede hacer la transformación a términos de tiempo de lo que acabo de decir ahora. Es decir, que está en el tiempo era una manera, lo de que está en el tiempo era una manera abreviada, de decir, que está en determinadas relaciones de tipo antes, después o a la vez que con otras cosas, ¿no? Por lo tanto está antes de algo y después de algo, antes de algo y después de algo, por ejemplo, y por lo tanto, pues por así decir, ocupa o está en algún punto o lapso determinado del tiempo, con algo antes y algo después, que está en el tiempo quiere decir que tiene algo antes y que tiene algo después, que está temporalmente ubicado, ¿no? Pero ubicado quiere decir ubicado con respecto a algunas otras cosas. Por lo tanto, hay otras cosas en su entorno, ¿no? En su entorno temporal, que es el tiempo indefinidamente, ¿no? O sea, si está en el tiempo, quiere decir que tiene algo antes y algo después, ¿no? Por lo tanto, siempre es una parte de algo más amplio, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese algo más amplio, pues será también una parte de algo más amplio, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es objeto de conocimiento, por así decirlo, alguna noción alguna de el todo. Por ejemplo, para decir una noción de el todo, que todo el mundo entienda, no se puede hablar de el mundo, ¿no? Por lo menos en términos de conocimiento, no se puede hablar de el mundo, porque el mundo, ¿qué quiere decir? Pues la totalidad de los fenómenos, no habría nada fuera, ¿no? ¿De acuerdo? No habría nada fuera, está claro, y por lo tanto eso por definición no puede estar en relaciones de tiempo ni de espacio, no puede ser antes que nada ni después que nada, ni más allá que nada ni más acá que nada, ¿no? Esto es todo, entonces no hay referente posible, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso no es ningún objeto posible de conocimiento, Bueno, por otra parte he explicado esto ahora, o sea, no es ningún objeto posible de conocimiento, quiere decir, no es nada de lo cual se pueda formular enunciados válidos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera no es nada a lo que se le pueda poner un S a continuación, no es contenido posible de un discurso válido. O sea, eso de no es objeto de conocimiento no quiere decir, cuidado, no quiere decir lo hay, pero no sabemos nada de él, ¿no? Dejémonos de este tipo de vulgarizaciones. No quiere decir lo hay, pero no podemos saber nada de él. No, si decimos lo hay, ya estamos diciendo objeto posible de conocimiento. Está claro que ya estamos diciendo, eso es absurdo, es decir, lo hay, pero no podemos decir nada de ello, pues eso estamos contradiciendo, porque si decimos lo hay, ya estamos diciendo algo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, simplemente digamos eso no es un objeto posible de conocimiento, ni para decir sí, ni para decir no, ¿de acuerdo? Ni para decir sí, ni para decir no. No es un objeto posible de conocimiento porque no está dentro de las condiciones que hemos dicho que constituyen la forma de conocimiento, en que consiste la validez cognoscitiva misma, ¿no? Lo he dicho hablando del tiempo, pero podría haberlo dicho igualmente hablando de
de las 3 o 4 categorías que hemos mencionado, ¿no? Puesto que, bueno, eso de tiene algo antes y tiene algo después, o tiene algo al mismo a la vez, etcétera, ¿no? Lo que hemos estado hablando del tiempo, está en el tiempo quiere decir tiene algo antes, tiene algo después, tiene algo, y eso no es posible, porque si fuese todo, entonces no podría tener, no podría estar ni antes ni después de cosa alguna, ¿no? ¿De acuerdo? Eso mismo lo podemos decir, en vez de diciéndolo así, en vez de diciéndolo con tiempo, diciéndolo con las categorías, pues por eso dijimos que en el fondo es lo mismo las categorías que el tiempo. En vez de decir no puede ir antes de nada ni después de nada, pues podemos decir en realidad eso mismo, casi lo diríamos de la misma manera, para decir que como no puede tener nada antes ni nada después, pues tampoco puede entrar para nada en relaciones de causa-efecto, ¿no? Puesto que lo de causa-efecto quiere decir precisamente el antes y el después formulados en forma de concepto, lo decimos ayer, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que el tiempo es la pura y simple intuición, el antes y el después, el orden del tiempo formulado conceptualmente, pues es ni más ni menos que decíamos las nociones de causa-efecto, lo que va antes y lo que va después, ¿no? El carácter, digamos, no reversible o no arbitrario del orden en el que se dan los fenómenos, decíamos, ¿no? Que eso, a fin de cuentas, pues es el tiempo, solo expresado de otra manera, digamos, ¿no? Expresado en forma de concepto, bueno, pues lo mismo que hemos dicho diciendo, si realmente una noción de todo, por ejemplo, de el mundo, el universo, ¿no? O algo así, ¿no? Pues no podría estar antes de nada ni después de nada, ¿no? Por tanto, está fuera de las condiciones de conocimiento, de las condiciones de la posibilidad del conocimiento. Recordad que lo de la posibilidad era lo único que la forma, ¿no? Aquello de un caballo posible, quiere decir en qué consiste que algo sea caballo y todo esto, ¿no? Bueno, entonces está fuera, por lo tanto, de la noción misma de conocimiento, está fuera de la noción misma de validez cognoscitiva, por lo tanto, eso no, digamos, es una mención vana, ¿no? Una mención vana, no estamos diciendo nada, ¿no? No estamos diciendo nada. De eso no es posible hablar, ¿no? Ni siquiera para decir lo hay o no lo hay, ¿no? Bueno, lo he dicho con el tiempo y lo he dicho también con las categorías, es decir, efectivamente, por ejemplo, no puede estar para nada en relaciones de causa o efecto, en relaciones de causalidad, en relaciones de sí, entonces, no puede ser ni el A ni el B de un sí A, entonces B, ¿de acuerdo? Porque cualquiera de esas cosas implicaría, cualquiera de esos papeles implicaría que tuviese algo fuera, ¿no? ¿De acuerdo? Que fuese efecto de algo implicaría que la causa estuviese fuera, que fuese causa de algo implicaría que el efecto estuviese fuera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si estamos hablando de la totalidad, estamos hablando del mundo, del universo, no puede haber nada fuera, ¿no? Luego no puede estar tampoco dentro de relaciones de causa-efecto, aplicando misma sustancia-accidente y a cualesquiera otras relaciones de ese tipo, de las que hemos mencionado como categorías que se os ocurran, ¿no? Por tanto, eso es el punto primero, que no hay, digamos, que no hay validez cognoscitiva, o sea, validez como conocimiento, validez cognoscitiva alguna para las nociones de totalidad. Esas nociones de totalidad no son solamente el mundo, son más cosas, ¿no? Son más cosas, ¿no? No solamente el mundo, son más cosas. He dicho el mundo, pues quizá porque es lo más fácil de mencionar, ¿no? Pero en realidad, bueno, lo que Kant pretende en la crítica de la razón pura es que los objetos que definen, o sea, los objetos de los que se ocupa cierta cosa que escolarmente se llama entonces la metafísica, bueno, cierta metafísica escolar que hay en ese momento, o sea, es decir, bueno, los objetos tal como Kant aparecen en la crítica de la razón pura, pero en esto no vamos a entrar de momento digamos, en la definición de esos objetos desde el punto de vista de Kant, ¿no? No vamos a entrar de momento, a lo mejor entramos más adelante, en un momento en que, digamos, podamos hacerlo con mayor economía de tiempo, aunque sea retrospectivamente desde otras situaciones posteriores, podamos hacerlo con más economía de tiempo, que entrar ahora en el detalle de esto desde dentro de Kant nos llevaría más tiempo del que podemos permitirnos dedicarle a Kant, ¿no? Por lo tanto, lo dejaremos, me limitaría a decir que hay esto, ¿no? O sea, que hay esta consecuencia en la crítica de la razón pura, entre otras, ¿no? Esto no es la meta de la crítica de la razón pura, no, la meta es lo que he dicho, lo que he estado explicando hasta el comienzo de la clase de hoy mismo, ¿no? Pero es una consecuencia relevante, es decir, no puede haber objeto total. No puede haber objeto total, le llamemos como le llamemos a ese objeto total, ¿no? Le llamemos
como le acabamos de llamar el mundo, el universo, ¿no? Quizás se le podría llamar de otras maneras, ¿no? Quizás se le podría llamar de otras maneras. Por ejemplo, he dicho, Kant pretende, digamos, enfrentado con cierta cosa que él llama la metafísica escolar, que no vamos a entrar ahora en el detalle, primero porque está fuera cronológicamente de lo que llamamos Modena II, ¿no? De acuerdo, está fuera en el sentido de que llega justamente hasta Kant, ¿no? De acuerdo, está fuera, primero por eso, pero además porque no tendríamos tiempo, ¿no? Cierta cosa que llama la metafísica escolar, ¿no? Bueno, pues él considera que los tres objetos clásicos en ese momento de esa metafísica, que son precisamente el mundo, el universo entendido como la totalidad de los fenómenos, la totalidad de lo que pudiera ser eventualmente sensible, o sea, por tanto, no nada más allá de la experiencia, pero sí la experiencia misma considerada como un uno todo, considerada como todo de una vez, ¿no? El mundo, luego añade el alma y Dios, ¿no? El mundo, el alma y Dios, bueno, Kant pretende, y no vamos a seguir el detalle, Kant pretende que esos son solamente tres nombres distintos para en el fondo lo mismo, a saber, la noción de el todo, la noción de el todo. No vamos a entrar en detalles, bueno, pero más o menos ya cada uno se puede hacer vagamente la idea, de que, de que efectivamente el alma es una noción de el todo, puesto que es aquello de lo cual todo lo que pueda haber serían posibles representaciones, es decir, considerar todo, o sea, digamos así, como considerar todo lo que pudiera haber, todo lo que pudiera haber como los accidentes de una misma sustancia, ya que hemos hablado de sustancia y accidente, todo lo que pudiera haber como los posibles accidentes de una sola y única sustancia, puesto que efectivamente estamos hablando de posibles representaciones, de posibles contenidos, pues alma es aquello que tiene como posibles contenidos pues todos esos posibles contenidos, ¿no? Todo lo que eventualmente pudiera ser representado, pudiera entrar, pudiera ser mencionado, pudiera formar parte de lo que yo me represento, ¿no? Entonces, ese mismo yo del que ahí se está hablando sería una noción de todo, una noción en la que estaría en principio todo, puesto que todo es una posible representación mía, ¿no? Todo es una posible representación. O sea, por tanto, es un segundo nombre para la noción de todo de una vez. Y bueno, un tercero sería Dios, pero habría que desarrollarlo un poco más largamente y a lo mejor lo hacemos, ¿no? Y a lo mejor lo hacemos, pero retrospectivamente desde algún momento posterior, en un momento en que podamos hacerlo, repito, con más economía de tiempo, ¿no? Meternos ahora en eso nos obligaría a pasar otro par de semanas como mínimo con ese tema, y entonces ya nos saldríamos del marco del tiempo que le podemos dedicar a Kant si queremos mantener abierta la posibilidad de hacer, pues por lo menos no diré si todo, sino todo el programa, por lo menos el 80% del mismo, ¿no? Entonces, hay esto en la crítica de la razón, evidentemente. O sea, es decir, que lo que sí hemos visto es cómo, lo que sí hemos visto es cómo de lo mismo que hemos llamado la forma de conocimiento, es decir, el conocimiento puro, es decir, no hay receta, pero hay que a ver si hay sin mover el tema. Bueno, vamos a ver. Entonces, decía, hay eso en la crítica de la razón pura, es decir, lo que sí hemos visto, esto sí lo hemos visto, los que han transcurrido, es cómo efectivamente de la propia consideración que hicimos de la forma de conocimiento, es decir, de lo que es inherente a todo conocimiento como tal, por ejemplo, eso de la posibilidad misma de conocimiento y las condiciones constitutivas de esa posibilidad, efectivamente se sigue que no puede haber ningún objeto, que el todo, digamos, no puede ser objeto de, o sea, no puede ser contenido de enunciados válidos, eso sí se sigue, ¿no? Entonces, eso sí se sigue, entonces, bueno, pues efectivamente Kant, repito, refiere esto pues a ciertas nociones que ya he dicho, esas del mundo, el alma y Dios, lo hemos visto en concreto por lo que se refiere al mundo, por lo que se refiere al alma, un poquito dicho, por lo que se refiere a Dios, del mundo no, ¿no?
dice que son simplemente tres nombres de la noción de totalidad, de la noción de todo junto, de todo de una vez, de todo uno, de todo como formando una unidad, ¿no? Son tres nombres y por lo tanto, pues tres no objetos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tres no objetos. Y repito, no objetos no quiere decir los hay, pero no podemos decir nada de ellos. No quiere decir que al decir los hay ya estamos diciendo algo de que pronto no podemos decir nada, o sea, no son en absoluto, digamos, sujetos de enunciados válidos. No son en absoluto sujetos de enunciados válidos. Bueno, a pesar de eso, pues como cualquiera puede ver, en la crítica de la razón pura, Kant dedica un considerable espacio a ver cómo, sin embargo, sí que se generan estas representaciones. Claro. Dedica un considerable espacio que viene después de la parte que hasta aquí hemos resumido, un espacio incluso quizá excesivo, es decir, o al menos ha sido considerado así en el sentido de que digamos, se esfuerza en incluir ahí multitud de cosas de su época y multitud de polémicas, ¿no? Y ocupa una cantidad para algunos desproporcionada del texto, ¿no? Se ocupa, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues el papel que eso desempeña en relación con el ulterior seguimiento del resto de la filosofía de Kant y de la filosofía que vendrá después, ¿no? Bueno, de hecho se ocupa bastante extensamente de ver cómo se generan esas nociones, ¿no? Esas nociones de totalidad, o sea, de ver cómo se genera la noción de totalidad en cada uno de sus nombres, por decirlo, ¿no? En cada uno de sus tres nombres que coinciden con los tres objetos clásicos en ese momento de lo que llama la metafísica escolar, ¿no? Ver cómo se genera la noción de totalidad. Por lo tanto, de alguna manera, digamos, autorizar su uso, puesto que explica cómo efectivamente el discurso llega a formar esa noción, ¿no? ¿De acuerdo? De alguna manera utilizar su uso, pero utilizar su uso, básicamente, ¿su uso para qué? Pues justamente para decir que eso no son objetos de conocimiento, ¿no? O sea, que eso no son posibles sujetos de enunciados válidos, ¿no? Por tanto, es un uso, no diría ambiguo, no ambiguo porque está muy bien delimitado, es decir, digamos, autoriza pero no valida, ¿no? Autoriza pero no valida. Es decir, sí que se puede emplear, se explica cómo se genera ese tipo de discurso, pero al mismo tiempo no se le otorga validez cognoscitiva, ¿no? No se le otorga validez cognoscitiva. Bien, esto es una cuestión en cuyos detalles no entraremos, porque nos llevaría mucho tiempo y, repito, no entraremos ahora, a lo mejor después sí, a lo mejor más adelante, en un momento en que con economía de tiempo podamos decir, y esto es lo que Kant decía a propósito de, entonces sí, a lo mejor, ¿no? Bueno, hay otra consecuencia, en cambio, de lo expuesto hasta aquí. Hay otra consecuencia de lo expuesto hasta aquí en la que sí voy a entrar, porque es, digamos, más, no entro en más. Cuando digo en esto entramos y en esto otro no entramos, la división no viene dada por la mayor o menor importancia del tema. No es una cuestión de importancia, sino simplemente de primariedad, es decir, de carácter fundamental o de carácter de condición necesaria para poder entender otras cosas después, ¿no? ¿De acuerdo? Se supone, ya lo he dicho el primer día de clase, pero lo vuelvo a decir ahora, se supone que esta no será la última vez en vuestra vida que oigáis hablar de Kant o que oigáis hablar en general de este tramo de la historia de la filosofía. Se supone que vais a seguir. Por lo tanto, a la hora de seleccionar materiales, lo que hay que seleccionar es aquellos que necesariamente tengan que ir los primeros, ¿no? Porque si se empieza por los otros, se entiende mal necesariamente, ¿no? ¿De acuerdo? Si se empieza por los otros, se entiende necesariamente mal, ¿no? Por lo tanto, la selección siempre es de, digamos, priorizar aquello que no sé si es lo más importante o no, pero en todo caso, con toda certeza es lo que tiene que ir delante. Es lo que tiene que ir delante porque es lo que, digamos, es condición para que se entienda lo otro, mientras que lo otro no es condición para que se entienda esto, ¿no? ¿De acuerdo? En la selección tiene únicamente ese criterio, no un criterio de qué me parece más importante, qué me parece más trascendente, y esas cosas, ¿no? Bien, entonces, no he entrado en detalle en eso de los objetos de la metafísica escolar, es decir, en eso de qué pasa con las nociones de totalidad. Solamente he dicho, no son, digamos, contenidos de un discurso válido, ¿no? No son contenidos de un discurso
son contenidos de un discurso que se explica cómo tiene que generarse ese discurso, pero no se le reconoce validez. No se le reconoce validez. Y no se le puede reconocer validez globalmente por lo que ya he dicho, ¿no? Porque está fuera de las condiciones de la posibilidad de un discurso cognitivamente válido, está fuera de eso que hemos llamado, la forma de conocimiento, está fuera del tiempo, las categorías, esto, ¿no? Bueno, entonces, no he entrado en eso, aunque sí he dicho en general de qué se trataba, ¿no? En cambio sí voy a entrar en otra cosa que también se sigue, pero que hemos visto aquí. Vamos a ver. Otra cosa también que no puede ocurrir. Otra cosa que no puede haber. Otra cosa que no puede haber. No puede haber, así como no puede haber nociones de totalidad, ¿no? Bueno, pues de totalidad de todo lo ente, digamos, ¿no? No puede haber tampoco, o sea, no puede ocurrir que no puede haber nunca ningún tránsito válido, o sea, ningún razonamiento vinculante que conduzca de a, ¿no? Ningún tránsito válido, ningún tránsito vinculante de conocimiento, es decir, constatación de algo, validez de la constatación de algo, validez de la constatación de algo. No puede haber ningún tránsito válido de conocimiento, es decir, de validez de la constatación de algo, a conducta, a decisión. O sea, no puede haber ningún esto es así, por lo tanto se debe hacer tal cosa. ¿Me explico? No puede haber nunca ningún esto es así, por lo tanto hago tal cosa. No puede haber ese por lo tanto. No puede haber ese por lo tanto. O sea, nunca de conocimientos se sigue unívocamente una resolución, una decisión, una conducta. Vamos a ver. Constantemente decimos es así, por lo tanto hago tal cosa. Es decir, en el lenguaje cotidiano esto lo decimos todos los días, en todas las horas, ¿no? Esto es así, por lo tanto hago tal cosa. Viene hacia mí un vehículo a gran velocidad, por lo tanto me aparto, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, lo primero es conocimiento, lo segundo es conducta, ¿no? Viene hacia mí un vehículo a gran velocidad, por lo tanto me aparto, ¿no? Parece que ahí hay efectivamente una conclusión, un por lo tanto, una inferencia lógicamente válida, parece que hay de conocimiento a conducta. Sin embargo, no es verdad, puesto que si eso vale, si ocurre eso de que cuando viene un vehículo a gran velocidad hacia mí me aparto, esa consecuencia funciona porque en las premisas, en las premisas, en lo que está antes del por lo tanto, no hay solo el que viene hacia mí un vehículo a gran velocidad, sino que hay alguna otra cosa más, que lo que pasa es que cuando hablo normalmente no la explicito porque hay la costumbre de considerarla obvia, ¿no? Hay la costumbre de darla por supuesta y entonces no hacerla explícita concretamente. En ese caso de viene un vehículo a gran velocidad, por lo tanto me aparto, esa premisa que no se explicita, pero que está, no se explicita pero que está, porque si no, no habría ese razonamiento, es que yo quiero seguir viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Está claro? Que quiero seguir viviendo, no necesariamente, ni siquiera hace falta tanto, que quiero seguir viviendo, o por lo menos que no quiero morir de esa manera tan desagradable, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Hay esa premisa. Si no se seguiría la conclusión de que me aparto, ¿no? ¿De acuerdo? Si yo no quisiese seguir viviendo, si yo en el momento en que viene ese vehículo a gran velocidad hacia mí, yo no quisiese seguir viviendo, y además estuviese ya tan desesperado, e incluso no me importase el que la forma de suicidio fuese tan desagradable, no me apartaría, evidentemente no me apartaría, ¿no? ¿Está claro? No me apartaría.
Por lo tanto, hay una premisa más. Hay una premisa más que lo que pasa es que normalmente no la decimos, porque normalmente no se dicen aquellas cosas que se consideran, con razón o sin ella, obvias, ¿no? ¿De acuerdo? Digamos que socialmente se consideran obvias, ¿no? Que colectivamente se consideran obvias, aunque a lo mejor cada uno para sus adentros no las considera tan obvias, ¿no? Pero, digamos, hacia afuera sí, ¿no? Está claro, hacia afuera sí, ¿no? ¿Entendido? Entonces, esa premisa está ahí. Esa premisa está ahí, y si no existiese esa premisa yo no me apartaría cuando viene el vehículo a gran velocidad. Esa premisa está ahí. Por lo tanto, no es verdad que la inferencia, la conclusión lógica, el viene, por lo tanto me aparto, no es verdad que en esa inferencia lo que está como premisa sea meramente conocimiento, la constatación de que viene un coche a gran velocidad hacia mí. No es verdad que lo que está como premisa sea solo algo de conocimiento, a saber constatar que viene un vehículo a gran velocidad. No. En las premisas hay algo que ya es conducta, a saber, no me quiero suicidar. Eso ya no es conocimiento, eso es conducta. ¿De acuerdo? Podría darse el caso de que sí quisiera suicidarme, ¿no? Incluso de que estuviese, como yo, tan desesperado que ya no me importase siquiera de que la forma fuese tan desagradable, ¿no? En todo caso, tanto si pudiera como si no pudiera darse el caso, que es evidente que sí que pudiera, ¿no? Pero aun en el caso de que, aunque admitáis, no, es que nadie está tan loco como para, etcétera, etcétera, bueno, en todo caso, aunque sea así, eso es conducta, no es conocimiento. Eso es decisión, no es conocimiento. Eso es conducta. Eso es acto, no es constatación, ¿no? No es constatación. Por lo tanto, es verdad lo que pretendía demostrar, que es que si hay conducta en la conclusión, es decir, si hay conducta en el me aparto, ¿no? Que sí que la hay, si hay conducta en el me aparto, es porque ya había conducta en las premisas. Ya había conducta en las premisas. De un cierto A se ha seguido un cierto B, ¿no? B es conducta, ¿de acuerdo? B es conducta, es el hecho de que me aparto, ¿no? Es el hecho de que me aparto antes de que llegue el vehículo en cuestión. B es conducta. Bueno, pues lo que acabo de decir es que si B es conducta, tiene que haber conducta también en A. Tiene que haber conducta también en A. ¿De acuerdo? Tiene que haber conducta también en A. Es decir, que ese B, me aparto, no se puede seguir solo de eso que es meramente conocimiento, que es que viene un vehículo a gran velocidad. No se puede seguir solo de ahí. Tiene que haber, para que haya conducta en la conclusión, tiene que haber conducta también en la premisa, y de hecho la hay, puesto que acabo de demostrar que efectivamente tiene que ser premisa también, para que efectivamente se siga el me aparto, tiene que ser premisa también el quiero seguir viviendo. Y el quiero seguir viviendo, o al menos morir de una manera no muy desagradable, ¿no? Y eso ya es conducta, ¿no? Por lo tanto, sí que hay conducta también en A. Sí que hay conducta también en A, ¿no? Si en A no hubiera nada más que conocimiento, o sea, nada más que la constatación de que viene un vehículo a gran velocidad, y no hubiese ninguna decisión por mi parte de seguir viviendo, o por lo menos de ahorrarme una muerte muy desagradable, si no hubiese esa decisión por mi parte, yo no me apartaría. No me apartaría cuando viene un vehículo a gran velocidad, ¿no? Por lo tanto, si hay conclusión en la conducta, es que si hay conducta en la conclusión, es que también hay conducta ya en las premisas. Nunca ocurre que de mera constatación, mero conocimiento, mero reconocer lo que hay, se siga hacer esto o hacer lo otro. Eso no es posible. Bueno, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿se puede poner? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no hay, digamos, secuencia lógica vinculante, secuencia lógica válida, no hay tránsito de premisa a conclusión, de cognoscitivo a conducta, de cognoscitivo a práctico, como dice Kant, ¿no? De conocimiento a decisión. No hay tránsito de premisa a conclusión, no hay tránsito vinculante, de conocimiento a decisión. De meramente conocimientos nunca se sigue una decisión. De meramente conocimientos nunca se sigue una decisión. Me aparto no simplemente porque viene el coche ese, ¿no? Que eso sería mero conocimiento,
sino porque es que además yo quiero seguir viviendo, o por lo menos pongo ciertas condiciones en cuanto al tipo de muerte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya en las premisas había algo de decisión, de conducta. Si no hubiese decisión de conducta en las premisas, no podría haber en la conclusión. No se puede seguir nunca conducta de mero conocimiento. De mero conocimiento. Otra manera de si queréis, de decir lo mismo, otra ilustración que en el fondo dice lo mismo. Vamos a decir, en el fondo dice lo mismo, pero de un modo un poco diferente. Normalmente, otra vez la formulamos en términos de crítica del lenguaje cotidiano, ¿no? Si el lenguaje cotidiano es impreciso, puesto que dice, me aparto porque viene un coche, ¿no? No es porque venga un coche, es porque viene un coche y además yo no quiero morir o tal, ¿no? Otra fórmula en términos de crítica del lenguaje, otra ilustración en términos también de crítica del lenguaje cotidiano. Yo venía, vamos, algo que no ocurrió, pero que hubiese ocurrido hoy en día, ¿no? Venía a dar mi clase a las 9 de la mañana, ¿no? Y pues me encontré con algo ahí, ¿no? Con algo alrededor de todo este espacio, ¿no? Al llegar ahí afuera me encontré con algo tal que si yo siguiese andando hasta llegar aquí al aula, etcétera, pues estaría en grave peligro mi vida, por ejemplo, ¿no? Supongamos que hay ahí un loco con una metralleta, ¿no? O lo que sea, ¿no? O que hay un loco con una metralleta o que se ha constituido por razones que desconocemos, por alguna operación terrorista, un foso alrededor, tal que si pisas, pues quizá explote, ¿no? Se pone en grave peligro mi vida, entonces, pues probablemente no, desisto de mi intención de venir, a dar la clase, ¿no? Probablemente desisto de mi intención de venir a dar la clase. Entonces, el lenguaje cotidiano dice que yo, al percibir que había ese peligro, he cambiado de decisión. ¿De acuerdo? El lenguaje cotidiano dice, por lo tanto, que yo, al ver algo, conocimiento, al constatar conocimiento, algo, he cambiado la decisión que traía. Y por lo tanto, el lenguaje cotidiano formula un tránsito de conocimiento a decisión, ¿no? Traía una decisión, y al encontrarme con algo que representaba un peligro para mi vida, o para lo que sea, no para mi vida, como es por caso, pues he cambiado la decisión. Bueno, también aquí el lenguaje cotidiano es impreciso, porque dice, he cambiado la decisión. Vamos a ver, ¿realmente he cambiado la decisión? ¿Qué querría decir que he cambiado la decisión? Para que yo haya cambiado de decisión en esa historia que he contado, sería preciso que antes, cuando venía en el metro, pues trajese la decisión, mi decisión fuese, mi regla de conducta fuese el ir a dar mi clase, pasase lo que pasase, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ahora, si antes mi decisión ridículamente heroica era ir a dar mi clase, pase lo que pase, ¿no? Entonces sí la he cambiado, claro. ¿De acuerdo? Entonces sí la he cambiado, evidentemente, ¿no? Pero si ya antes yo no estaba tan loco como para eso, sino que evidentemente yo tenía la decisión de ir a dar mi clase, pero no bajo cualesquiera condiciones, evidentemente. Yo no me levanté hoy de la cama con la decisión de venir a la clase, pasase lo que pasase, ¿no? Me levanté de la cama con la decisión de venir a dar clase supuestas unas ciertas condiciones, claro, supuestas unas ciertas condiciones que lo que pasa es que yo quizá no las explicitaba mentalmente, pero por lo mismo de antes, no las explicitaba mentalmente porque daba por supuesto que sí que se iban a cumplir, ¿no? ¿De acuerdo? Daba por supuesto que sí que se iban a cumplir, pero no es cierto que yo antes, cuando venía de camino para acá, trajese la decisión de ir a dar clase, pase lo que pase, aunque sea con peligro de saltar por los aires. No traía esa decisión. No traía esa decisión, traía la misma decisión, traía la decisión de venir a dar clase, supuestas ciertas condiciones que en efecto yo suponía que se iban a cumplir, ¿no? Por lo tanto, no es verdad que haya cambiado de decisión.
sea, mi decisión, mi actitud no ha cambiado en absoluto en ese historia que he contado, no ha cambiado en absoluto. Lo que pasa es que la misma decisión mía, según cuáles sean las condiciones cognitivamente dadas, puede dar lugar a un resultado o a otro, ¿no? ¿De acuerdo? La misma actitud mía, con la que yo verosímilmente, porque supongo que no estoy tan loco como para eso otro, la misma actitud mía con la que yo verosímilmente vengo aquí todos los días que tengo clase, esa misma actitud, la misma actitud exactamente, hace que un día en el que esto está en situación normal yo dé la clase, y en cambio un día en el que suceda eso que he descrito, pues no la dé, ¿no? Pero es la misma decisión, la misma actitud mía, la misma decisión mía, el elemento de decisión ahí es el mismo siempre, ¿no? El mismo siempre, lo que pasa es que la misma decisión da lugar a un resultado diferente según cuál sea la situación que hay, ¿no? Luego, no es verdad que la decisión haya cambiado en virtud del conocimiento. Simplemente la misma decisión ha dado lugar a una conducta material diferente. La misma decisión ha dado lugar a una conducta material diferente. La misma decisión ha dado lugar a una conducta material. Bueno, en cualquiera de los casos, se ve perfectamente que, en efecto, el conocimiento es una cosa y la decisión otra. Es decir, que de conocimiento no se sigue decisión. Ni siquiera la decisión se modifica como consecuencia del conocimiento, ni siquiera se modifica. La misma decisión, simplemente, si las circunstancias cognitivamente dadas son unas, da lugar a un resultado material, si son otras, da lugar a otro resultado material. Yo traía exactamente la misma decisión hoy, cuando vine hacia aquí, que ese hipotético día en el que no di la clase porque había un peligro alrededor, ¿no? Traía exactamente la misma decisión. La decisión no ha cambiado, lo que ha cambiado es el resultado material de la misma decisión, ¿no? El resultado material quiere decir precisamente cognitivamente observable, es decir, que doy la clase o que no la doy, ¿no? ¿De acuerdo? Que doy la clase o que no la doy. Bueno, por lo tanto, estamos viendo que de conocimiento no hay nunca inferencia unívoca, no hay nunca consecuencia unívoca en términos de conducta, en términos de decisión. Por lo tanto, que la decisión es otra cosa. La decisión es otra cosa. ¿Está claro? O sea, que puesto que no hay, digamos, no hay discurso vinculante que conduzca de lo uno a lo otro, no hay de A se sigue B, siendo A solo conocimiento y B decisión, eso no lo hay. Eso no lo hay. Decisión solo se sigue de decisión, teniendo en cuenta datos cognitivos, pero teniendo como premisa ya una decisión, ¿no? Decisión solo se sigue de decisión, y de conocimiento solo se sigue conocimiento, a su vez, ¿no? ¿De acuerdo? De conocimiento solo se sigue conocimiento. O sea, esto de que de conocimiento no se sigue decisión. Decir que de conocimiento no se sigue decisión, fijaos bien, es lo mismo que decir hay decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si la decisión se siguiese del conocimiento, entonces la decisión no sería nada. Quedaría reducida a conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, quedaría reducida a conocimiento. O sea, si del conocimiento se siguiese la decisión, entonces eso sería como decir no hay propiamente decisión, ¿no? Entonces, si se sigue del conocimiento, si es una consecuencia del conocimiento, entonces permanece dentro de la órbita de la validez cognoscitiva, ¿no? Premisa, conclusión, ¿no? Si las premisas son conocimiento y se sigue una conclusión, la conclusión también lo que es conocimiento, ¿no? Entonces, no habría, digamos, otro tipo de, digamos, validez, otro tipo de discurso válido, si le queréis llamar así, discurso muy amplio, que fuese lo que llamamos la conducta de la decisión, ¿no? En cambio, sí lo hay, puesto que efectivamente siempre nos conducimos de una manera o de otra, es decir, yo o vengo o no vengo a la clase, eso está fuera de toda duda, vendré o no vendré, pero lo que está fuera de toda duda es o vengo o no vengo, ¿no? Entonces, siempre me conduzco de alguna manera, y hemos visto que eso no se sigue unívocamente de premisas cognitivas, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un elemento de decisión, ¿no? Bueno, por lo tanto, este elemento es algo así como, digamos, otro tipo de validez de un discurso, otro tipo de validez no reductible a la validez cognoscitiva, no reductible a la validez que hemos llamado conocimiento, no reductible a la validez que hemos llamado conocimiento, y que llamaríamos pues la validez efectiva o la validez práctica o la validez conductiva, ¿no?
Bien, entonces, eso quiere decir que ahí tenemos otro campo de análisis. Ahí tenemos otro campo de análisis. Otra cosa es que, del mismo modo que hemos preguntado, ¿qué es lo que, del mismo modo que hemos preguntado, cuál es la forma del conocimiento? Hemos preguntado cuál es la forma del conocimiento, es decir, qué es lo que es inherente a todo conocimiento por el mero hecho de ser conocimiento. De modo que hemos preguntado eso, o sea, ¿cuál es la forma del conocimiento? Es decir, ¿qué es lo que es inherente a todo conocimiento por el mero hecho de ser conocimiento, independientemente de cuál sea su contenido en cada caso? De ese mismo modo podemos preguntar también por la forma de, digamos, la decisión, ¿no? La forma de la decisión, o la forma de lo práctico, o la forma de la determinación práctica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que es inherente a una decisión por el hecho mismo de ser decisión? ¿Qué es lo que es inherente a una decisión por el hecho mismo de ser decisión? ¿Qué es lo de antemano válido para toda decisión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que es de antemano válido para toda decisión? Vamos a ver. Entonces, y naturalmente esa cuestión consistirá en ver qué es una decisión. O sea, ¿qué es una determinación de conducta? ¿Qué es una determinación de conducta? En otras palabras, ¿qué es eso que en esa argumentación que acabo de hacer hace un momento, viendo con dos ilustraciones, que efectivamente nunca se seguía del conocimiento a la conducta, sino que había siempre un elemento no reductible, ¿no? Un elemento no reductible, que es el si mi decisión cuando vengo aquí es la de venir pase lo que pase, o es simplemente la más razonable, de venir bajo ciertas condiciones que normalmente se cumplen, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sea, o lo otro, cuando viene el coche ese a gran velocidad, si yo estoy, digamos, en la posición de querer seguir viviendo, o no del todo, ¿no? O no del todo. Bien, entonces, ahí hay por tanto un elemento, en esos ejemplos que hemos puesto y esas soluciones que hemos hecho, un elemento que es irreductiblemente conducta, es decir, que no sale para nada del conocimiento, ¿no? Que no sale para nada del conocimiento. Entonces, evidentemente, si lo que estamos preguntando es qué es lo que es inherente a una decisión como tal, qué es lo que es inherente a una determinación de conducta como tal, lo que tenemos que hacer es ver en qué consiste ese elemento. ¿En qué consiste ese elemento de no reductibilidad a conocimiento? ¿En qué consiste ese tramo, por así decirlo, de la determinación que no se explica desde el conocimiento? Que no se explica desde el conocimiento. Y bueno, algo ya hemos visto. O sea, por tanto, un poquito ya hemos avanzado entonces en este. O sea, he hecho las ilustraciones y he formulado la no reductibilidad de lo uno a lo otro, de forma que ya con ello se avance un poco en ver qué es eso que no es conocimiento. ¿Qué es eso que no es conocimiento y que hay siempre en el hecho de que nos comportemos de una manera o de otra, ¿no? ¿Cuál es ese resto no reductible a conocimiento? Puesto que he visto, en los ejemplos que hemos visto, en las dos ilustraciones que hemos hecho, hemos visto que lo que pasa es que una misma decisión, una misma actitud mía, una misma actitud mía, bueno, pues efectivamente puede dar lugar a conductas observables, por tanto a conductas materiales, conductas físicas. Y esto físico quiere decir aquí que efectivamente es objeto de conocimiento posible, a saber si yo vengo o no vengo a clase, que es lo que efectivamente se ve. No se ve cuál es mi actitud de fondo, es decir, si mi regla de conducta, vamos a llamarle así, si mi determinación de conducta es venir a clase pase lo que pase, ¿no? O es venir a clase bajo unas determinadas condiciones, ¿no? Y además, concretamente, ¿bajo qué condiciones? Es decir, digamos, ¿qué tendría que pasar para que yo no viniese a clase? Eso no se ve. ¿Me explico? Eso no se ve. En realidad no lo veo ni yo, realmente. Yo lo único que veo es que en determinadas condiciones vengo a clase y hay otras en las que seguramente no vendría, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la regla que hay en el fondo? Eso en principio no se ve. Lo que se ve es la conducta físicamente observable, ¿no? Y se ve cuál es en un caso, cuál es en otro y cuál es en otro de los casos que realmente se den, ¿no? De los casos que realmente se den, ¿sí? ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues, como que estamos diciendo, que la misma actitud, por lo tanto, la misma decisión, la misma regla de conducta, la misma regla de conducta, puede dar lugar a conductas físicamente diferentes según cuál sea, a su vez, la situación físicamente, o sea, cognitivamente dada, ¿no? Lo hemos visto en la ilustración de venir o no venir a clase. Dije, mi regla de conducta no ha cambiado. Lo que pasa es que por la misma regla de conducta por la que hoy sí he venido a clase, por esa misma regla de conducta seguramente no hubiera venido si me hubiera encontrado esto rodeado de un grave peligro para mi vida o para lo que sea, ¿no? ¿Entendido? La misma regla de conducta, por lo tanto el mismo elemento de decisión, la misma determinación de conducta, la misma determinación práctica, la misma decisión, es aplicable a situaciones cognitivamente dadas diferentes, pudiendo dar, por lo tanto, resultados en términos de conducta físicamente observable también. En determinada situación yo he venido a clase y en determinada situación no he venido, o en determinada situación no vendría, sin que eso signifique un cambio de mi decisión, ¿no? Simplemente la misma decisión, aplicada a situaciones físicamente, o sea, cognitivamente dadas diferentes, da lugar a conductas cognitivamente observables también diferentes. De hecho venir, de hecho no venir, ¿no? Bueno, por lo tanto, la decisión es, lo acabamos de ver, la decisión es algo que puede mantenerse lo mismo, la decisión es algo que puede mantenerse lo mismo aplicado a situaciones diferentes, incluso con posibilidad de, al aplicarse a situaciones diferentes, dar lugar a resultados diferentes. Yo, sin cambiar en absoluto de decisión, pues hoy he venido a clase y en cambio es evidente que con la misma decisión, si me encontrase esto militarmente rodeado, pues no vendría, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto quiere decir una cosa, esto nos conduce por lo tanto a una conclusión. La decisión es algo que se puede realizar en circunstancias diferentes, en un caso, en otro caso y en otro caso, ¿no? La decisión es eso, una regla de conducta. Una regla de conducta que yo en este momento tengo, que a lo mejor luego la cambio, ¿no? Pero que es la que en este momento tengo, y que referida a la situación que efectivamente se ha dado como resultado que efectivamente estoy dando clase, ¿no? Mientras que eventualmente referida a otra situación en la que llegar hasta aquí es un peligro para mi vida, pues daría como resultado el que no. Bueno, por lo tanto, fijaros bien, es una regla, eventualmente aplicable a más de una situación, por lo tanto, en principio, a infinitas situaciones dadas diferentes, ¿no? Unas de otras. Con posibilidades, según qué situaciones, pues dar resultados diferentes. ¿No? Pero la misma regla. Bueno, pues aquí hacemos la pausa, Quedaos con eso de que es una regla, ¿de acuerdo? Porque yo no quiero dar un paso más porque se nos alarga la siguiente semana, ¿de acuerdo?